Con permiso, consejera. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Bueno, siguiendo con la tónica de la sociedad, que es tratar de buscar entre los ciclos que hace temas importantes, candentes, que vayan a significar algo para el desarrollo y el progreso de la sociedad de Tenerife y de Canarias. Y en ese programa tenemos que decir que, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el final de la reforma del REF, aquí tuvimos un ciclo del REF. Y cuando se estaba discutiendo la reforma del Estatuto, aquí hicimos un ciclo de la reforma del Estatuto. Y ahora todo el mundo está esperando que se haga la reforma de la financiación de las comunidades autónomas y vamos a hablar de la financiación de las comunidades autónomas. Y además por un elenco de conferenciantes que son los que están en el tema, en la cocina donde se está cociendo la reforma de las comunidades autónomas. En esos cursos, indudablemente, la económica ha contado con el apoyo del Gobierno, de la Consejería de Hacienda y de Presidencia del Gobierno, por supuesto, y del Cabildo. Una vez más, encima además, la consejera de Hacienda, doña Rosa Dávila, está hoy presente aquí para introducir el ciclo que va a ser de la reforma de las financiaciones económicas de las comunidades autónomas. Muchas gracias a la excelentísima señora consejera de Hacienda y ella tiene la palabra. Gracias, José Carlos. Muchísimas gracias a todos y a todas por acudir a esta convocatoria que nos hace la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Como decía su presidente, muy oportuna, muy atinada como siempre en los asuntos que tienen que ver con el progreso de las sociedades. Lo primero de todo quiero agradecer a la Económica que nos haya invitado a participar a este ciclo, que se haya empeñado además en sacarlo adelante con el director, el coordinador de estas jornadas, por la oportunidad y la trascendencia de las mismas. Es un verdadero placer colaborar y participar en estas jornadas en las que, como ha dicho ya José Carlos, Alberto, van a participar expertos de Canarias y también del resto de comunidades autónomas, también de expertos de todo el Estado, para debatir un asunto tan importante como es nuestro futuro a corto y a medio plazo, como es la financiación de las comunidades autónomas. Cuando hablamos de financiación de Canarias, cuando hablamos de la financiación de las comunidades autónomas respecto a la media de las comunidades autónomas, no podemos separar el objetivo al que queremos llegar desde el punto de partida en el que nos encontrábamos hace casi 4 años, 3 años y medio, cuando comenzó esta legislatura. De ahí que tenga que felicitarles también por estas jornadas, porque no pueden ser más oportunas ahora que está a punto de finalizar una etapa en la que hemos conseguido, dentro del sistema actual de financiación de las comunidades autónomas, desvincular nuestro régimen económico y fiscal del sistema de financiación y también la compensación por el extinto ICTE. Durante este ciclo vamos a tener la oportunidad de escuchar a varios expertos canarios, también de otras comunidades autónomas que, como se ha dicho, han pertenecido a ese grupo de académicos, de expertos nombrados por las comunidades autónomas, en los que nos van a ofrecer una visión multidisciplinar de cuáles son las necesidades de financiación de las comunidades autónomas para salvaguardar los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. En unos minutos vamos a poder escuchar a Santiago Lagos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. Santiago es una de las voces más autorizadas en el debate que se ha abierto sobre financiación autonómica, porque ha formado parte de la comisión de expertos para la reforma del actual sistema. Como recordarán, el trabajo de ese comité de expertos ha fructificado en un informe en el que se han aportado soluciones y posibilidades muy interesantes, porque también están consensuales, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también en muchos aspectos desde el punto de vista territorial. Mañana martes vamos a poder contar
con Ana Herrero, doctora de Economía y profesora de la UNED. A lo largo de su trayectoria ha escrito múltiples artículos y libros sobre la financiación de las autonomías, por lo que nos dará una opinión muy valiosa sobre este asunto. Y su conferencia, un balance de la financiación de las comunidades autónomas después del 2009, pues vamos a poder tener la oportunidad de tener esa visión de cómo ha ido evolucionando a la par que la economía, el sistema actual de financiación que tenía que haber sido reformado en el 2014 y que a la vista está, que parece que no va a encontrar en este momento cauces políticos para su reforma, a pesar del ingente trabajo que se ha realizado y del que podrá dar cuenta los expertos que ustedes van a poder asistir y con los que van a poder charlar durante estas jornadas tan interesantes. También el jueves van a poder atender a las impresiones y al trabajo exhaustivo que ha realizado el experto nombrado por Canarias, Arturo Melián. Arturo Melián es profesor de Organización de Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y fue el experto designado por el Gobierno de Canarias y les va a trasladar su charla a Canarias en el sistema de financiación autonómica de las comunidades autónomas. Permítanme que en este momento y en este punto haga un reconocimiento público al papel que ha tenido Arturo Melián, profesor de la Universidad de Las Palmas y representante, en este caso, del Ejecutivo Canario, dentro de la Comisión de Expertos para la elaboración del informe final que debe servir de base para las negociaciones políticas en las que se avancen en los próximos años. Su trabajo ha sido clave para hacer ver al resto de integrantes del comité, y Santiago así lo apuntaba, la situación especial de Canarias. Entre otros aspectos, ha hecho una defensa acérrima de las tesis de que el nuevo sistema tiene que contemplar el criterio de la insularidad para compensar los mayores costes de los servicios públicos esenciales derivados de nuestra situación geográfica. Ha defendido la posición de Canarias sobre que se debe aprobar cuanto antes un sistema de financiación diseñado sobre los principios de la solidaridad, la suficiencia, la equidad, la transparencia, la corresponsabilidad fiscal y la garantía de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos esenciales. Voy a ser muy breve sobre mi intervención porque el protagonista hoy son las jornadas, su titular, el coordinador, José Luis Rivero Ceballos, y también Santiago Lago. Pero quiero hacer una especial referencia a que las islas han conseguido en los últimos 3 años y medio, probablemente derivado del esfuerzo de este Gobierno y también de tener una posición clave de negociación en Madrid, 2 asuntos que eran fundamentales para abordar la negociación del sistema de financiación en igualdad de condiciones que el resto de comunidades autónomas. No era una cuestión de suerte. Probablemente algunos lo atribuirán a una cuestión de suerte, pero creo que sobre todo ha habido muchísimo diálogo, tenacidad y perseverancia en intentar buscar un punto de encuentro donde el resto de comunidades autónomas también se sintieran cómodas y los propios expertos garantizaran, y así lo hicieron, que Canarias tenía una situación especial derivada de nuestra especial condición del régimen económico y fiscal. Canarias, desde el año 2009, vio cómo nuestro régimen económico y fiscal, la fiscalidad diferenciada, computaba dentro del sistema de financiación y, por lo tanto, nos dejaba a la cola de la financiación autonómica dentro del propio sistema. Esa situación, derivada también de cómo avanzó en los años siguientes la economía y cómo impactó en los ingresos tributarios, derivó a que en Canarias se colocara en una pérdida de financiación en torno a unos 700, 800 millones de euros anuales y, como les digo, a la cola en la financiación de la autonómica en el actual sistema de financiación que, como dije antes, tenía que haber sido revisado en el año 2014 y que tenía una validez, por lo tanto, de 5 años. En este sistema actual, muchos lo han acusado de falta de transparencia, también de falta de virtualidad o de capacidad de adaptarse a la realidad derivada de los distintos ciclos económicos, y de ahí la importancia de que Canarias estuvieran en igualdad de condiciones. Bueno,
a la luz de la revisión del régimen económico y fiscal, Canarias pudo anclar definitivamente que el régimen económico y fiscal y todos los tributos que derivaran de nuestro régimen económico y fiscal no computaran dentro del sistema de financiación autonómica y por lo tanto estuviéramos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos de las comunidades autónomas para la negociación del sistema de financiación autonómico. Yo creo que hay que destacar sobre todo la importancia que ha tenido no solamente la desvinculación del REF del sistema de financiación, sino a esa desvinculación además anclado en una ley orgánica, es decir, que por lo tanto va a tener el mismo rango, un rango constitucional respecto a el sistema de financiación. El sistema de financiación parte de una ley orgánica, pero ha sido reformado en varias ocasiones a través de leyes ordinarias. Y por lo tanto, el hecho de que en nuestro régimen económico y fiscal acoja esta reforma en la que se desvincula totalmente nuestro régimen económico y fiscal y por lo tanto la compensación de la lejanía, la ultraperiferia reconocida por primera vez en nuestro Estatuto de Autonomía y también en nuestro régimen económico y fiscal, que se reconozcan los tributos, que los tributos propios no tienen que, no solamente no formar parte de la bolsa general de tributos que tienen que engrosar el sistema de financiación, sino que además tienen que tener una consideración aparte y que no pueden computar ni siquiera a los efectos del cálculo de ver en la media donde queda la comunidad autónoma. Creo que es fundamental que haya sido anclado con acuerdo por parte de todos los partidos políticos dentro del Estatuto de Autonomía. Esto es un paso definitivo para garantizar que el estatus de los canarios, de las Canarias, de la sociedad de Canarias va a estar en el debate que tenemos que abordar y que tenemos que abordar en los próximos años sobre el sistema de financiación. Canarias tiene la garantía de que accede a ese debate en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos del resto de comunidades autónomas. Creo que además aquí hay un debate importante en el que creo que hay muchas todavía preguntas abiertas. Es cierto que hay un trabajo excelente realizado por el Comité de Expertos, que después hubo un trabajo académico ingente realizado por los expertos designados por cada comunidad autónoma, pero que en este momento hay una situación de impas derivada del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, en el que ha anunciado que no se dan las condiciones para abordar la reforma del sistema de financiación, pero sin embargo hay un clamor para abordar, entiendo que no solamente una revisión del actual sistema de financiación autonómico, sino una revisión de cómo se financian las administraciones públicas. Y probablemente sea muy difícil desvincular, porque el ciudadano que percibe los beneficios o la financiación o percibe una pensión es el mismo ciudadano que requiere atención ciudadana y requiere también de las corporaciones locales, es el mismo ciudadano que quiere recibir atención médica, es el mismo ciudadano que requiere probablemente de una ayuda a la dependencia, y a la vista de los próximos 10 años es difícil separar el sistema de pensiones del debate del sistema de financiación autonómica del debate del sistema de financiación de las corporaciones locales. Por lo tanto, tienen que ir todos de la mano y desde una perspectiva mucho más amplia que la que hasta ahora se ha abordado, digamos, desde cada subsector autonómico, local o del acuerdo del Pacto de Toledo. En nuestra opinión, después del enorme trabajo que han realizado los expertos, ese trabajo tiene que servir de base para abordar un debate probablemente mucho más amplio y que no solamente es el debate de la financiación de las comunidades autónomas. Lo que queremos las comunidades autónomas es que los ciudadanos de todas y cada una de las comunidades autónomas estén suficientemente atendidos con unas buenas pensiones, con unos buenos sistemas de financiación sanitario, en plano educativo, también de debate también de la dependencia, de la renta mínima, de la renta de ciudadanía que aparece en el Estatuto de Autonomía, y al final tenemos una parte que tiene que ver con los ingresos, pero hay otra parte que tiene que ver con los gastos. Y probablemente el análisis no solamente de la bolsa de ingresos, sino a dónde van los gastos y sobre todo en que en el centro del debate esté el ciudadano, independientemente de quién sea la administración competente para darle servicio y prestarle, garantizar el estado de bienestar en una Europa que, como vemos en los últimos días, en los últimos tiempos, todavía muy compleja, ¿no? Vemos como mañana se ha retrasado el debate
en el Parlamento en el Reino Unido del Brexit, todavía muy complejo la situación que se está dando en Francia, y probablemente no sean debates que se puedan hurtar o que debamos separar del debate de la propia sistema de financiación autonómica. Como ven, es lo amplio que querramos hacerlo, es enormemente complejo, pero al mismo tiempo muy ilusionante. Creo que estamos hablando del futuro, de las condiciones del estado de bienestar, y que tienen que ser abordados no solamente desde un punto de vista político, sino como lo ha querido acoger este foro, abordarlo desde el punto de vista de los foros económicos que comparten con la ciudadanía y que tienen que hacer permeable este debate con el conjunto de los ciudadanos y de las sociedades. Muchísimas gracias, por tanto, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife por haber acogido este debate tan interesante, y espero que sea fructífero para todos ustedes. Muchísimas gracias. Hago la presentación del curso, hago la salutación de bienvenida, pero inmediatamente, después de agradecerle mucho a Santiago que esté hoy aquí, en nombre de la Económica, le paso los tratos inmediatamente al coordinador del respectivo curso, que en este caso es don José Luis Rivero Ceballos, que es el que va a presentar la conferencia. Gracias, señor director. Bueno, empezaré, como es natural, por agradecer al profesor Santiago Lago Peñas el que se haya desplazado desde la lejana Galicia hasta nuestras islas para ofrecernos esta conferencia. Y se lo agradezco sinceramente porque, a pesar de que, entre otras cosas, a pesar de que nos conocíamos desde hace años, no sabíamos que nos conocíamos. Entonces, porque coincidimos hace muchos años y ayer nos reencontramos en la laguna. Por tanto, es una satisfacción añadida a la que van a tener ustedes cuando oigan su conferencia. Diré solo algunas cuestiones que me interesan de la figura del conferenciante y haré un resumen y sintetizaré algunas cuestiones porque su currículum es amplísimo y sería tedioso el irles desgranando a ustedes todo el conjunto de actividades, publicaciones, etcétera, que el profesor ha desarrollado durante todo este tiempo a pesar de su juventud. Bueno, pues Santiago Lago Peñas es catedrático de la Universidad de Vigo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. Es editor ejecutivo de la revista Hacienda Pública Española. La revista Hacienda Pública Española es una revista muy antigua y de un gran prestigio en la economía aplicada y en la economía en general en España e internacionalmente. Es colaborador de FUNCA y director del Foro Económico de Galicia. Quisiera detenerme un segundo en este aspecto, porque el Foro Económico de Galicia tiene una enorme actividad, es un foro formado por grandes empresarios, empresas asentados en la empresa familiar gallega, que como saben tiene ejemplos de enorme éxito, y además integra a partidos políticos de cualquier condición, a la prensa, a los medios de comunicación en general, y constituye un foro económico dinámico, me contaba, de constante consulta por el Parlamento de Galicia y una referencia en todas las materias económicas, precisamente por su capacidad para elaborar consensos sobre los más distintos aspectos. Por tanto, él es una figura no solo en el terreno académico, sino que también, y precisamente por serlo en el terreno académico, en el terreno del debate económico y social de Galicia. Es director de la cátedra de la empresa familiar de la Universidad de Vigo. Ha trabajado como experto para las organizaciones internacionales más diversas, la OCDE, la Comisión Europea y otras. Es miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica, como ya se ha dicho, y por tanto, como tal, miembro del Comité de Expertos, pues es una persona que es coautor del famoso informe que dará lugar seguramente en su día
al nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas. En ese terreno también de colaboración y de aportación a su región, fue director del Plan Estratégico de Galicia y es un colaborador asiduo de la prensa del país, del Faro de Vigo y también de la cadena SER y de la Sexta. Como ven, esto es solo parte de su extenso currículum y he obviado pues las publicaciones académicas, etcétera, porque se le supone al ser catedrático de la universidad y el ser uno de las personas más reconocidas en este momento en el mundo del federalismo y de la hacienda pública. Pues este es el personaje que se va a dirigir a nosotros, un auténtico privilegio y al que por tanto le vuelvo a dar las gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Creo que es un magnífico punto de inicio de este ciclo de financiación de las comunidades autónomas, que espero se desarrolle de forma exitosa. Así que muchas gracias, don Santiago. Tiene usted la palabra cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por tus amables palabras. Pero bueno, hay que reconocer que eso que has dicho de que, en fin, tengo mucha actividad, he hecho muchas cosas, yo creo que hay un factor explicativo importante, que es que en Galicia llueve mucho. Entonces, trabajar es fácil, ¿no? Está lloviendo, venga, trabajo. Si estuviera en Canarias no haría ni la mitad de las cosas que hago en Galicia. Es más, he pasado una semana aquí, os tengo que agradecer la oportunidad, he estado con mi familia hasta ayer mismo. He venido a Canarias varias veces y les voy a confesar, me van a permitir que les trate de tú, porque estamos en un ámbito de colegas economistas. Yo hasta no hace mucho decía que si no fuese gallego me gustaría ser catalán, por muchas cosas. Lo que ha ocurrido y está ocurriendo pues me ha hecho replantearme ese deseo y debo decir y puedo decir ya que si no fuera gallego querría ser canario. Tenéis un país absolutamente maravilloso, maravilloso, por muchos motivos, por muchas razones, y lo sintetizo en algo que le comentaba ayer a José Luis. Yo no entiendo cómo alguien puede coger un avión 10 horas para irse a México, teniendo Canarias a 2 horas y media de la península, meterse en un complejo. No sé, creo que realmente el turismo en Canarias es muy importante, por supuesto, el porcentaje sobre el PIB, etcétera, pero yo creo que a poco que se ajuste en algunas cosas puede ser muy superior, porque realmente lo que ofrece Canarias yo creo que no lo ofrece ningún sitio en el mundo. Estoy hablando del mundo, porque son ventajas, ¿no? El sol, de la playa, del ambiente, pero luego está la cultura, la tradición, la gastronomía en un ambiente en un país desarrollado, en un país con todos los servicios públicos, con toda la seguridad. En fin, no sé. Estoy enamorado de Canarias. Pero tengo que hablar de la financiación autonómica, que es para lo que me han invitado hoy. Otro día hablaremos sobre turismo y desarrollo regional. He preparado una conferencia que, sabiendo que era la primera, quería dar una visión general, global, en la que probablemente otras intervenciones se puedan insertar y se puedan integrar. Es una conferencia que no se centra en Canarias, pero en contrapartida lo que sí haré será dedicarle los últimos minutos de mi intervención a hacer con vosotros algunas reflexiones que creo que pueden ser interesantes, ¿no? De cuáles son las particularidades y cómo desde fuera se ve a Canarias en lo que tiene que ver al régimen especial y lo que tiene que ver con su financiación. Pero eso lo haré al final. Para entender todo este debate, que sé que es complejo, es un debate que hay muchos elementos técnicos, que no es fácil de seguir, lo reconozco, pero si le quitas la parte técnica no es tan difícil. Y es muy importante que los ciudadanos entendamos bien el sistema, porque es muy importante, ¿no? Por lo tanto,
lo primero que voy a hacer es justificar el por qué todos tenemos que saber algo sobre la financiación autonómica, por qué todo ciudadano que quiera estar informado, que quiera moverse en el mundo conociendo cuáles son las coordenadas, pues por qué tiene que saber algo sobre el sistema de financiación. Pero una vez que sabemos el por qué es tan importante, es fundamental conocer cuáles son los problemas. Cualquier sistema tiene problemas, cualquiera en el mundo. ¿Cuáles son los problemas del nuestro? Esa será la segunda de las preguntas. La tercera, bueno, si tenemos bastante bien identificado cuáles son los problemas, ¿por qué no los arreglamos ya de una vez? Bueno, pues intentaré explicar el por qué es difícil. Es difícil hacerlo, pero aún así es posible e intentaré en la cuarta de las preguntas, en el cuarto de los apartados, identificar y precisar exactamente qué es lo que tenemos que revisar. En la quinta hablaré del problema de la insuficiencia global, de la insuficiencia de recursos que padece el conjunto de comunidades autónomas. En la sexta me centraré en las cuestiones de equidad, de nivelación de territorios, los más ricos, los menos ricos, pues cómo podemos nivelar esas capacidades. En el séptimo punto, sobre la autonomía, sobre la responsabilidad fiscal, sobre la capacidad política de autogobernarte. En el 8, bueno, ¿qué podemos hacer para que la ciudadanía entienda mejor cómo funciona el modelo? Muy vinculado a la primera de las preguntas. En la 9 intentaré justificar que no es inevitable que el Estado de las autonomías esté abocado a la insostenibilidad fiscal. Esta es una visión, creo que muy parcial y muy sesgada de la realidad. Es decir, se pueden hacer las cosas bien y, por tanto, no genera problemas de insostenibilidad. Y, finalmente, ¿qué hacemos con el sistema foral? Y a partir de ahí hablaré sobre Canarias. Muy rápidamente, ¿por qué es tan importante el sistema de financiación autonómica? Porque España es hoy uno de los países del mundo más descentralizados. Estamos en el top 5 del mundo. No estamos a la altura de Estados Unidos, de Canadá, de Suiza. No hay ninguna federación en el mundo en la que puedas decir que tiene un grado de descentralización sustancialmente superior al español. Las comunidades autónomas son responsables de los servicios públicos más importantes para los ciudadanos. Una vez que dejamos al margen pensiones y seguro por desempleo y los servicios clásicos, la defensa nacional, bueno, justicia está parcialmente descentralizada en algunos territorios, sanidad, educación, servicios sociales, cultura, vivienda, todo eso está en manos de las comunidades autónomas. Con legislación básica, es verdad, pero con una financiación que depende de las arcas autonómicas. Por tanto, el bienestar de los ciudadanos pasa en buena medida porque las comunidades autónomas tengan una financiación que sea suficiente, que sea suficiente para proveer los servicios que demandan los ciudadanos. Y como los servicios que demandan los ciudadanos no son los mismos en todas partes, habrá que haber autonomía, y ese es el sentido de que existan comunidades autónomas para ajustarse a las preferencias de cada territorio. Por tanto, es muy importante porque los gobiernos autonómicos son muy importantes. No es muy importante en general el rol de las diputaciones provinciales, porque los servicios que prestan, bueno, en algunos casos son importantes, en Canarias, por su especial configuración, los cabildos son importantes, pero obviamente no tienen las responsabilidades que tienen las comunidades autónomas. Por tanto, hablar de financiación autonómica es particularmente importante, mucho más que hablar de financiación de otros niveles de gobierno. Si me lo permiten o me lo permitís, yo diría que si un ciudadano debe escoger entre que tenga los problemas de insostenibilidad, la administración central dejando al margen la seguridad social o las comunidades autónomas, pues lo va a notar mucho más si los problemas están en las comunidades autónomas que en la administración central, que le queda mucho más lejos si son servicios que no palpa en el día a día, ¿no? Bueno, un buen sistema de financiación tiene que proveer de recursos suficientes, tiene que dar libertad a los gobiernos autonómicos para ajustar los menús a las preferencias en cada territorio. Es verdad que no tenemos las mismas preferencias, por eso, porque no tenemos las mismas preferencias, tiene sentido descentralizar. Si todos fuéramos idénticos, pues proveyendo los servicios desde el centro, pero somos distintos.
Imaginaos que hubiese que diseñar el sistema sanitario de Canarias desde Madrid. ¿Quién entiende mejor las dificultades que supone la insularidad, la existencia de 7 islas para la prestación del servicio? ¿Los canarios o alguien en un despacho en Madrid? ¿Quién lo entiende mejor? Está claro. Como sabemos que los que están en el territorio, los ciudadanos del territorio entienden mejor su problemática, sus necesidades, hay que ajustar la prestación de servicios, pero a veces también las intensidades, la fórmula de financiación, es decir, que tenemos que dar menús distintos, ¿no? Y en tercer lugar, claridad. Los ciudadanos tienen que asignar correctamente las responsabilidades. La gente tiene que saber quién es responsable de qué, porque si no sabes quién es responsable de qué, difícilmente puedes premiar a los buenos gobernantes y castigar a los malos. Si es muy fácil trasladar las responsabilidades hacia arriba o hacia abajo, pues al final, bueno, pues nunca eres responsable, te siguen votando, nunca te echan y tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué debemos reformar el sistema? Muy importante. La descentralización en España ha sido un proceso claramente exitoso. Somos un modelo en el mundo. España es un ejemplo de éxito descentralizador. No hay ningún país del mundo que haya descentralizado tanto y tan bien en tan poco tiempo. Estamos en el top 5 mundial. En el año 80 éramos un país centralizado. Éramos como Francia y hoy somos como Canadá. No nos llaman federación, pero somos una federación de facto. Esto no lo ha hecho nadie. También. Es cierto que haberlo hecho tan rápido y además con dificultades de muchos tipos, el encajar preferencias distintas, asimetrías, el País Vasco, Cataluña, bueno, pues hay problemas. Ha habido problemas en el proceso y hay problemas hoy. Existen problemas, ninguna duda. Existen problemas de coordinación, problemas de competencias que probablemente no debíamos haber transferido, existen problemas por lado de la financiación, a veces existe... Pero todos estos problemas no deben ocultar el mensaje del éxito. El mensaje del éxito. Nadie lo ha hecho tan bien en el mundo. Nadie lo ha hecho tan bien en el mundo. Creo que esto es fundamental. Claro, pero hay problemas y podemos resolverlos y debemos resolverlos. Sabiendo que no hay ningún país del mundo que sea un modelo para todo. No lo hay, ninguno, ni Alemania, ni Estados Unidos, ni Canadá. Todos tienen un montón de problemas. Nosotros, de hecho, comparativamente, si yo me tuviera que cambiar con alguno de estos países, no me cambiaría con ninguno. El pack completo. El pack completo. Parte sí, pero el pack completo no lo cambiaría con nadie. Desde luego con Alemania, el que menos. Alemania tiene muchos más problemas que los que tenemos nosotros, ¿no? Por tanto, bueno, elevemos esa moral. No lo hemos hecho tan mal, ¿no? Pero hay cosas que se pueden mejorar. Vamos a ver. ¿Dónde están nuestros problemas, ¿no? Y para mí, la parte más importante de estos problemas es que hemos improvisado mucho. O sea, los españoles somos unos fenómenos en improvisar. Somos los mejores improvisadores del mundo. Entonces, los redactores de la Constitución nos diseñaron un marco flexible, muy inteligente a mi juicio, flexible, y con eso hemos avanzado un montón. Pero, bueno, tanta improvisación, pues acaba planteándonos debilidades, ¿no? Fundamentalmente en el ámbito institucional. Somos un país federal de facto, sin instituciones federales. Nuestro Senado no funciona, no nos sirve, no tenemos herramientas de coordinación horizontal suficientes, nuestra conferencia de presidentes funciona a golpes, no es un organismo que trabaje de una manera pues, constante, bueno, no lo es. Carecemos de organismos técnicos independientes que no dependan de ninguna comunidad autónoma y, por tanto, que puedan emitir opiniones sobre cuánto cuesta prestar el servicio en un territorio, porque obviamente en Canarias destacan la insularidad y los gallegos destacamos la dispersión, y tal, que hay que hacer los números, pero los tiene que hacer alguien independiente y alguien solvente, porque si los hacemos nosotros mismos, pues tendemos a estar sesgados. Necesitamos organismos técnicos que hagan todos esos cálculos, ¿no? Por tanto,
Para mí el origen de nuestros problemas está en no haber adaptado el marco institucional. Pero es verdad que hay otra serie de elementos, llamáis conflictos políticos mal resueltos, que tenemos que resolver. En primer lugar, el sistema foral. El sistema foral es una anomalía en el mundo. No hay ningún país en el mundo en el que el gobierno central, el gobierno federal, renuncia a tener poder tributario en una parte del territorio. Eso no existe en ningún sitio. Y nosotros lo tenemos. Pero además, no solo ocurre eso. Que eso dices, bueno, eso está en la Constitución, es difícil de cambiar. Sí, aunque luego volveré a esta idea. Pero la Constitución no dice nada de que el sistema te tenga que dar un 40 o un 50% más de recursos que a otros. Eso es cómo lo aplicamos, no es lo que dice la Constitución, ¿no? De hecho, la Constitución dice justamente lo contrario. Preferencias diversas sobre el grado de descentralización. Esto es una realidad. La descentralización que quiere, el grado de descentralización que desean los canarios, o los gallegos, o los no sé, pues por poner niveles similares, andaluces quizás, no es el que desean los madrileños o el que desean los vascos y los catalanes. Tenemos diversidad de preferencias. Un madrileño, pues esto del Estado de las autonomías en general, el madrileño mediano, pues bueno, pues le cuesta, y en cambio para un canario no hay que explicárselo. Y a un vasco o un catalán, pues menos todavía, ¿no? Y claro, como hemos optado por un modelo con asimetrías, pero fuertemente simétrico, las asimetrías más importantes son las de Canarias, País Vasco y Navarra, esto nos genera tensiones, porque algunos quieren mucha más autonomía y otros dicen, uy, ya nos hemos pasado, ¿no? Entonces, querer aplicar un sistema simétrico a realidades diferentes, esto plantea desafíos, ¿no? Y finalmente, las divergencias interterritoriales en el grado de deseado de nivelación. Es decir, esto pasa en todos los países, no es excepción española. Los ricos discuten por qué tienen que poner tanto dinero para los que son menos ricos. Y da igual que hablemos de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos. En Estados Unidos no ponen nada directamente, cada palo que aguante su vela. Esto es un problema. En España hemos descentralizado garantizando la nivelación. Ser más pobre no conduce a tener menos recursos. Galicia tiene más recursos por habitante que Cataluña. Por tanto, esto es una realidad. La descentralización no ha significado que ser más pobre penalice o haya penalizado, pero esto está en discusión. Y buena parte del desafío independentista en Cataluña comenzó con el famoso España nos roba, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la nivelación. Por tanto, el no tener resuelto también ese soporte institucional hace que estos problemas políticos no resueltos pues se enconen, se agraven. Por tanto, creo que necesitamos reformas institucionales, necesitamos mejorar, tener un soporte institucional mucho más potente para hablar de estos problemas y hablar de estos problemas de una manera pues mucho más clara y mucho más abierta. En general, los principales problemas, los principales aspectos a revisar es la insuficiencia global de recursos en manos de las comunidades autónomas, aunque esto con la recuperación económica pues, se ha vuelto a corregir. Hoy las comunidades autónomas están mejor que hace 3 años y están mejor que hace 5. De hecho, esto explica por qué algunas comunidades autónomas están siendo mucho menos insistentes hoy en la necesidad de reforma que hace unos años. Porque si no están en términos comparados mal y ven que las arcas vuelven dicen, merece la pena que abramos un melón en el que yo no tengo mucho que ganar porque ya estoy comparativamente bien. Me lo pienso y digo, a lo mejor, bueno, es preferible no menear demasiado esto en este momento, ¿no? Pero bueno, la realidad es que cuando uno ve la cartera de servicios que tienen las comunidades autónomas, los servicios que están a su cargo, cuando ve el catálogo de servicios que tenemos en España, en general las comunidades autónomas, el catálogo es muy parecido, hay diferencias que pueden estar en el 2%, 1% del presupuesto, el catálogo es muy, muy parecido. Uno dice, hombre, ¿y hacer todo esto con esto de dinero? Si yo miro lo que gasta Francia en esto, lo que gasta otros países europeos, gastan mucho más y sus servicios son mejores. No, lo que nos dicen los resultados es que no son mejor ni su sanidad, ni su... Por tanto, bueno, a lo mejor es que realmente sí tenemos un problema de suficiencia.
Aunque menos grave que hace 3 años, si queremos tener ese catálogo de prestaciones, queremos tener una sanidad universal sin copagos o con copagos mínimos, queremos tener una educación universal sin matrícula, pues todo eso cuesta mucho dinero. Y eso está a mano de las comunidades autónomas. Tenemos que garantizar que haya recursos suficientes. O tenemos que, todos los ciudadanos, aceptar que si queremos tener un nivel de recaudación mucho más bajo que en Europa y las comunidades autónomas menos recursos que lo que sería en otros países europeos, pues tenemos que tener peores servicios. No hay otra solución. Lo que no podemos es tener lo que tenemos hoy en día, que es un déficit estructural enorme, un agujero enorme en la seguridad social que no estamos resolviendo y estamos dejando pasar el tiempo de manera, creo que bastante irresponsable. Sobre esto, José Luis Escrivá seguro que esta mañana tuvo ocasión de compartir su perspectiva, ¿no? Por tanto, cuidado con esto, ¿no? Insuficiencia global de recursos en manos de las comunidades autónomas, pero al final cuando hablas de insuficiencia, lo decía antes la consejera, lo decía muy bien, es que importan todos los servicios. No puede ser que le dé más, o sea, que como la manta corta, ¿no? Le doy más dinero a las comunidades autónomas y dejo peor financiada la seguridad social. O mejoro la seguridad social y dejo peor la sanidad. No, oiga, no, mire, si yo quiero un estado de bienestar europeo, necesito financiación como hay en Europa, en países que tienen el mismo catálogo de servicios que nosotros. Nosotros no tenemos el catálogo de servicios de Estados Unidos, es mucho mejor nuestra sanidad o nuestra educación pública. No podemos compararnos a sus presiones fiscales, tenemos que compararnos a las presiones fiscales, a las recaudaciones de otros sitios. Existe arbitrariedad en las diferencias en la financiación por habitante. No se sabe muy bien el por qué una comunidad por habitante recibe mucho más que otra. Hay una parte que viene explicada por las diferencias en las necesidades de gasto, por los costes, por la orografía, pero es una parte relativamente pequeña de esas diferencias. Hay mucho que no se explica. ¿De dónde viene? Del momento en el que traspasamos la competencia. Si en mi comunidad autónoma el servicio estaba mejor prestado, era más caro, me dieron más dinero. Si mi servicio era peor, me dieron menos dinero y eso se ha ido trasladando hacia adelante. Además, si negociaba mejor, si el momento político era mejor para negociar, conseguía una mejor financiación pues para mi sanidad, por ejemplo, que otros, ¿no? Esto, pues, Galicia, por ejemplo, pues hizo una muy buena negociación, ha tenido siempre una buena financiación y un buen tratamiento en términos comparados de la sanidad frente a otras comunidades autónomas. Autonomía tributaria insuficiente, escasos incentivos para usar al alza, salvo en este caso yo creo que Canarias, dentro de las de régimen común, volveré sobre ello, ¿no? Yo creo que Canarias este problema no lo tiene, no tiene un problema de falta de autonomía tributaria, fundamentalmente por lo que tiene que ver con la tributación indirecta, ¿no? Con el régimen. Por eso que, aunque la consejera hablaba de los dos, idealmente deberían ser dos cosas distintas, pero al final la financiación autonómica y el régimen especial, el régimen económico fiscal canario, están entrelazados, ¿no? Luego volveré. Problemas de comprensión del sistema y problemas de estabilidad fiscal en el escalón autonómico. Es verdad, ha habido incumplimientos sistemáticos de muchas comunidades autónomas, Canarias no, Canarias ha sido en general una de las comunidades autónomas cumplidoras, ha habido algún pico de incumplimiento, pero en general Canarias ha cumplido y cumple, es una de las 5 comunidades autónomas que más y mejor han cumplido con los objetivos de déficit. Punto 5 son 10, vamos más o menos ya por la mitad. El problema de la insuficiencia global. La realidad es que el ajuste en el escalón autonómico ha sido más duro que en el central. Ha sido más duro que en el central. Basta pensar lo que ha ocurrido con las pensiones. En las pensiones no ha habido en ningún momento ajustes a la baja de las pensiones. Nadie ha cobrado menos que el mes anterior. En el ámbito autonómico ha habido ajustes de los presupuestos en negativo. Los funcionarios autonómicos han cobrado menos que el mes anterior. Y si hablamos de la Administración Central, algo similar. Comparativamente, los ajustes de aquellas comunidades que han cumplido, cuidado, bueno, incluso las que no han cumplido, porque Cataluña, que no ha cumplido, pues ya ven ustedes, ya veis vosotros lo que está pasando con las protestas, ¿no?, de los ciudadanos sobre los recortes. Comparativamente, se ha ajustado más a las comunidades autónomas. Se le han exigido unos objetivos de déficit comparativamente más exigentes que a la Administración Central. Es mucho más fácil aplazar la compra de una fragata
que gestionar una lista de espera de operaciones en el ámbito autonómico. Esto es una realidad. Y en el ámbito de la seguridad social, que quizás sería el desafío político similar al de la sanidad, el mensaje ha sido claro: a las pensiones no se les toca. Hay que pagar, y si hay que endeudarse, hay que endeudarse, utilizamos el fondo de reserva, pero las pensiones no las tocamos. Que comparativamente ha habido. Es cierto que en los años más recientes se han replanteado cosas con las pensiones. El hecho de que no haya actualización de las pensiones sí ha producido una pérdida de poder adquisitivo, pero pensad que esto ha sido de los últimos 3-4 años. En buena parte de la crisis, de hecho, esto, cuando miran las estadísticas de pobreza, el colectivo que menos sufrió los efectos, los embates de la gran recesión fue el colectivo de los pensionistas. Comparativamente, mucho peor las familias con hijos. Eso es una realidad, ¿no? Yo no estoy hablando, por supuesto, creo que esto es muy importante y está muy bien hacerlo, pero es una decisión política. La decisión política fue: no toquemos las pensiones, toquemos la sanidad o la educación, pero no toquemos las pensiones. Esto fue una decisión política. Y una cosa es responsabilidad de las comunidades autónomas y otra es de la Administración central. Esa suficiencia global del sistema que es necesario, lo que acabo de comentar. O sea, no hay ningún nivel de gobierno. Es verdad que a las comunidades autónomas se les ha apretado más, pero no hay ningún nivel de gobierno al que les sobre los recursos. La seguridad social tiene un agujero. Ha ido cumpliendo con los compromisos de gasto gracias al fondo de reserva de las pensiones, gracias a créditos extraordinarios, pero tiene un agujero importante. No puedes quitar dinero del sistema de pensiones para llevarlo al ámbito autonómico. El ámbito local es un poco diferente, porque es verdad que el ámbito local sí que tiene hoy un superávit, pero lo tiene fundamentalmente porque las medidas de ajuste fueron drásticas, se le quitaron competencias de gasto, las famosas competencias no obligatorias, se introdujeron subidas impositivas obligatorias y además el sistema fiscal local es el menos elástico al ciclo de todos, porque el IBI o incluso el IAE, tal como está configurado, pues da igual que haya una crisis. El valor catastral no lo cambias, la base no la cambias, la recaudación sigue siendo la misma, ¿no? En otros ámbitos pues es muy diferente. El impuesto de sociedades, por ejemplo, es un tributo en el que el ciclo pues tiene un impacto enorme, ¿no? Y no puede ser que los recursos sean vía transferencias. O sea, no, las comunidades autónomas son gobiernos autónomos y como gobiernos autónomos tienen que tener la responsabilidad fiscal y tienen que ser ellos los que le digan a sus ciudadanos: tenemos que subir los impuestos, tenemos que recaudar más para prestar nuestros servicios. Pero tienen que tener las herramientas necesarias que hoy en general no tienen. Por tanto, yo soy partidario, como conjunto de la Comisión, de que cuando hablamos de incrementar la recaudación de las comunidades autónomas, eso pasa por unos cambios importantes en el sistema fiscal español y por trasladar más capacidad fiscal y más recursos tributarios a las comunidades autónomas, y no tanto transferencias, porque las transferencias ocultan la responsabilidad fiscal. La gente es consciente de lo que cuestan las cosas cuando paga los impuestos, identifica a quién le está cobrando los impuestos. Si viene a través de cobran unos y luego gastan otros, esto acaba generando juegos que son como antes decía, pues son malos para el funcionamiento de la democracia. La nivelación interterritorial. Para mí el problema más complejo que tenemos, ¿no? Porque al final en la nivelación, cualquier cambio que hagas hay ganadores y perdedores. Es así. Si yo gano en términos relativos, en términos absolutos podemos ganar todos al mismo tiempo. Si meto la suficiente cantidad de dinero adicional, todos pueden ganar al menos €1, le doy más a los que están peor y bueno, esto consigo. Pero la nivelación es difícil porque los criterios de justicia distributiva pues pueden ser muy distintos. Pues en Galicia o en Canarias o en Andalucía se reivindica la importancia de que
los servicios no sean peores que los de los territorios más desarrollados, porque la Constitución española defiende que todos los españoles tenemos derecho a unos servicios similares y este es nuestro discurso. Y es un discurso legítimo y con respaldo constitucional. Pero un territorio, un ciudadano y un político de un territorio más rico, Cataluña, pero también Madrid, plantea, hombre, sí, yo voy a ser solidario, vamos a ser solidarios, pero hombre, parcialmente. Es normal que si mi recaudación es del 120 de la media es 100, yo estoy en 120, pues que dé 10 puntos o 15 puntos, pero yo me quedo en 105 y los demás pues llegan al 95, al 98. Bueno, este es el planteamiento de Cataluña durante mucho tiempo y es el planteamiento que también se hace en Madrid de una manera menos clara, pero también se hace. Son criterios, pues es un criterio también que yo entiendo. De hecho, es el criterio que impera en Canadá, por ejemplo. Nivelación sí, pero no completa. No completa. Nivelación parcial, ¿no? Los más ricos acaban teniendo más. Y nosotros en España, como partíamos de un Estado centralizado, en el que teóricamente todos éramos iguales, está claro que en el año 79 la sanidad y la educación en Canarias no era igual que en Madrid, pero teóricamente era igual, éramos iguales. La referencia es, bueno, todos somos iguales, entonces la nivelación tiene que nivelarlos a todos, ¿no? Esa es la referencia. Esto de la nivelación parcial es atentar contra esta lógica que imperó desde el minuto 1 del proceso de descentralización, hasta la reforma del año 2009, donde se quiso introducir el criterio del Estatut catalán, que era esto del nivel de la no reordenación, y bueno, pues se quiso hacer eso, se hizo en falso, se hizo mal, y de hecho buena parte del disgusto catalán también tiene que ver con eso, aunque se sintieron estafados. Lo que era el texto de la norma decía que iba a haber nivelación parcial, pero como no había acuerdo político para eso, luego se introdujeron un montón de fondos y un montón de correcciones que hicieron que siga en la práctica habiendo una incorrelación entre tu nivel de renta y tu recaudación, tus recursos, ¿no? Perdón, tus recursos, no tu recaudación. De todas maneras, la inequidad más grande no está dentro de las comunidades autónomas, es la de las forales respecto a las de régimen común. Con un esfuerzo inferior, similar o inferior, tienen una capacidad enormemente superior. No es fácil, entre los técnicos hay discusión de cuánto más tienen, porque allí como se mezclan diputaciones y comunidad autónoma, no es fácil saber si su sobrefinanciación respecto a las de común es de un 40%, de un 70%, un 80%, hay división de opiniones, pero en cualquier caso un 50% más, ¿no? Como valor. Pues, y esto obviamente hago el mismo esfuerzo fiscal y acabo teniendo mucho más dinero que los demás. Claro, Cataluña dice, yo quiero lo mismo que estos, quiero lo mismo. Pues yo tengo el mismo nivel de riqueza y resulta que mi recaudación es un 50%, perdón, mis recursos son un 50% inferiores porque yo contribuyo a la nivelación para el resto de España y los vascos y navarros no. Esto genera un problema, un agravio comparativo muy importante. Luego, es cierto que teóricamente hay nivelación plena, pero en la práctica hay mucha arbitrariedad. Uno no sabe muy bien por qué está en el 102% de la media o en el 97% o en el 93%. ¿Por qué Valencia está tan mal financiada? ¿Por qué Murcia está tan mal financiada? ¿Por qué Asturias tiene una financiación tan buena? En el caso de las pequeñitas, bueno, la explicación es probablemente los costes fijos, ¿no? Son comunidades autónomas que no tienen mucho sentido desde un punto de vista económico haber transferido unas competencias tan importantes como es en educación. Con 200.000 habitantes, si quieres tener hospitales de referencia, eso cuesta mucho dinero y esos son unos costes fijos que se los tienes que dar. Bueno, pues los das a través de diferentes fórmulas, ¿no? Pero en general hay mucha arbitrariedad. Es verdad que hablamos de variables de coste, la insularidad, la dispersión, pero esto explica solo una parte y además las propias ponderaciones que le damos a estas variables pues a veces son discutibles. Por tanto, tenemos un agravio comparativo respecto a las forales, pero luego entre las de régimen común hay unas arbitrariedades que tampoco ayudan, ¿no?
que tampoco ayuda. Yo personalmente soy muy comprensivo con las reclamaciones desde la Comunidad Valenciana, porque tiene razón, tiene toda la razón. Yo lo que no entiendo es cómo tardan tanto tiempo en protestar, porque tiene una financiación francamente mala, en términos comparados. Y esto, claro, si queremos corregir esto, vamos a tener que darle más dinero a unos que a otros, y la diferencia puede ser muy significativa. Tendríamos que intensificar mucho la financiación adicional para Murcia, para Valencia, para Andalucía en buena medida. Y Extremadura tiene una sobrefinanciación que no se explica muy bien, pero díselo tú a los extremeños. Pero en términos comparados, Extremadura es, dentro de las de régimen común, la que mejor está, porque sin ser muy pequeña, tiene una financiación por habitante más que notable. Y todo esto pues no se explica y acaba generando también tensiones y disgustos. Los habitantes ajustados, la idea de que, bueno, no, el coste de los servicios no es igual en todas partes, por tanto no podemos dar el mismo dinero a todos, hay que dar dineros en cantidades diferentes. Para eso se utiliza el concepto de habitante ajustado, que en el fondo lo que hace es corregir el dinero que se le da para dar más a aquellos territorios en los que los servicios cuestan más proveerlos. Pues, por ejemplo, los habitantes ajustados los habitantes de Canarias se ajustan al alza para tener en cuenta el sobrecoste que supone la insularidad. Problema, pues que hay algunas de las variables tienen sentido y, bueno, yo creo que son razonables las ponderaciones que se le dan, por ejemplo, que tiene que ver con el envejecimiento vinculado a la sanidad, pero hay muchos otros aspectos pues que o no se están teniendo en cuenta o se están teniendo en cuenta insuficientemente. Lo hablaba con José Luis ayer. En el caso de Canarias, por ejemplo, yo estoy convencido que la población inmigrante es un elemento que dispara el coste de una educación pública de calidad. Si quieres dar una educación pública de calidad con tanta diversidad en el alumnado, necesitas muchos más recursos. Bueno, pues el porcentaje de población inmigrante no es una variable con la que juguemos. Pero está claro que no es igual dar una clase con 20 alumnos que dominan el idioma, familias estructuradas, que haya 10 nacionales distintas, familias, pues no es lo mismo, eso cuesta más dinero, y si cuesta más dinero, pues hay que ponerlo encima de la mesa, y esto no se hace, ¿no? ¿Qué necesitaríamos? Una oficina independiente. Necesitamos alguien que diga, que mide, que discuta técnicamente y que el gobierno de Canarias le diga, mira, tenemos este problema con la educación y los inmigrantes, nos suponen un esfuerzo adicional y esto pues tenemos que recogerlo. Bueno, venga, vamos a estudiarlo. Entonces vienen los técnicos y ven si realmente eso es así o no. Pues porque hay veces que hay reclamaciones, todos sabemos, a veces hacemos reclamaciones justas y a veces reclamaciones que no son tan justas. Un organismo independiente externo dirá, mire, esto sí, esto no encontramos evidencia que respalde que esto tenga que ser así, ¿no? Por tanto, necesitamos organismos. Lo que tiene que ver con el grado de nivelación, ya lo he comentado antes, bueno, yo esto lo veo muy complicado. Porque en España la gran aceptación que ha habido de la descentralización tiene mucho que ver, en la mayor parte de los territorios, con que no ha generado desigualdad. Un ciudadano de Extremadura no ha visto que la descentralización haya generado peores servicios públicos en Extremadura en términos comparados. Al contrario, mejores. Y lo mismo un andaluz o lo mismo... claro, esto está en el corazón, en el núcleo del proceso descentralizador en España. Cambiar esto no es fácil. Cambiar esto no es fácil. Para cambiar esto tiene que haber nuevos consensos. ¿Esos consensos existen en otros países? Sí, en Canadá existen. En Alemania parcialmente existen. Pero nosotros no somos ni Canadá, ni Alemania, ni Estados Unidos. Nosotros no somos una federación de facto que haya nacido de abajo arriba. Nosotros somos una excepción porque hemos partido de un Estado altamente centralizado, con 2 siglos de centralización, modelo jacobino francés, a una descentralización extraordinaria. Por tanto, el origen estaba en algo que era centralizado común, no en partes. Y esto, claro, esto es fundamental para entender
cosas. Yo creo que esto en el debate, por ejemplo, cuando desde Cataluña se insiste mucho en esto, claro, yo les digo, pero es que esto no es Canadá ni es Alemania, esto es un país descentralizado que nace donde nace. Y tú, si quieres alterar el criterio de nivelación, esto es un asunto político de primera magnitud. No es lo mismo discutir y corregir las arbitrariedades de los habitantes ajustados, que eso debemos hacerlo y podemos hacerlo, y no plantea este tipo de problemas de núcleo, de valores, ¿no? O lo que tiene que ver con el sistema foral, la aplicación. Eso es una cosa. Puede ser difícil, pero eso es una cosa. Otra distinta es cambiar el criterio de nivelación. Se intentó hacer de una manera extraña en el año 2009, fue un fracaso y acabó generando mucha frustración también en Cataluña. Y hoy seguimos teniendo un modelo de nivelación teóricamente plena. Si lo queremos cambiar a un sistema de nivelación parcial, exigencia que se ha hecho desde Cataluña hasta que ya saltaron a la fase de la independencia, bueno, esto lo tienen que aceptar los demás. Y no es fácil. A mí esto me parece que es de las cosas más difíciles, ¿no? Podemos avanzar y mejorar muchas cosas en nivelación, pero alterar el grado de nivelación, eso requiere unos consensos que no son fáciles. Y en el 2009 se intentó y fue un fiasco. Se complicó muchísimo el modelo para ocultar que con una retórica de la nivelación parcial, la idea de que hay servicios fundamentales y servicios que no lo son, y solo los fundamentales los nivelamos, los otros no. Entonces Cataluña dijo, vale, esto me vale, porque esto es una nivelación parcial al 70%. Estupendo. Claro, cuando luego apruebo otros fondos, resulta que al final Cataluña está prácticamente en la misma posición que estaba antes. ¿Pero esto cómo es? ¿Cómo es posible que Galicia siga teniendo más dinero que yo? ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa es que de facto he metido correcciones para que la nivelación parcial no se produzca, ¿no? Bueno, la próxima reforma. Tenemos que ser consecuentes, no podemos hacer trampas, no nos podemos engañar a nosotros mismos. Tenemos que determinar si queremos nivelación total o queremos nivelación parcial, sabiendo que las preferencias son diversas entre territorios, pero tendremos que llegar a un acuerdo. A partir de ahí debemos eliminar las arbitrariedades, debemos hacer mucho mejor los números, y sobre esto hablaré para Canarias. Y luego, pues, en fin, tenemos que entender cuál es el origen de nuestro país a la hora de resolver todos estos problemas. El punto 7. Bueno, el punto 7 es el más técnico. Lo voy a sintetizar. Básicamente lo que diría es que España es hoy ya uno de los países que tienen un sistema fiscal más descentralizado en el mundo. En la Unión Europea, el que más. No hay ningún país de la Unión Europea que tenga más descentralización tributaria que nosotros. Nos gana Canadá y Estados Unidos. Pero Canadá y Estados Unidos no tienen IVA armonizado, no tienen imposición especial armonizada y tienen un impuesto de sociedades descentralizado que les genera muchísimos problemas y que es algo que no debemos repetir en España. Se hace en el País Vasco, que de facto tiene un impuesto de sociedades descentralizado, y esto genera problemas de competencia fiscal nociva que no debemos. Por tanto, no hay mucho por donde avanzar en términos cuantitativos. Cuantitativamente ya estamos muy bien. ¿Qué ocurre? Que podemos hacer ajuste fino. Podemos hacer ajuste fino. Claro, pensemos, por ejemplo, en el IVA. A los canarios el IVA pues no les importa mucho, pero a los que no somos canarios sí nos importa mucho, porque el IVA es una fuente de recursos muy importante. Claro, el IVA, lo que es hoy en día una participación territorializada, a efectos de las comparaciones internacionales se considera que es tributo propio, es un tributo descentralizado. Claro, la recaudación sí, pero no tengo ninguna capacidad normativa. Y es verdad que la legislación comunitaria no me permite que haya IVAs distintos. El caso de Canarias es una excepción a la regla que tiene que ver con su ultraperificidad. Pero esto no se puede repetir. No lo podemos repetir en Madrid, en Cataluña, ni en el País Vasco ni en Navarra. No nos dejan. La Comisión Europea no quiere saber nada de diversidad de tipos. De hecho, lo que quiere la Comisión Europea es unificar tipos a escala comunitaria, no diversidad regional, ¿no? Por tanto, ¿qué podemos hacer? Bueno, el IVA colegiado. La idea es que las comunidades autónomas puedan decidir en conjunto sobre
¿Cuál es el tipo impositivo de su tramo? Si tiene la mitad del IVA o no, pues hay que subir 1 punto o 2 puntos el IVA porque tenemos un problema con nuestra sanidad en todas partes. Necesitamos más dinero. Le vamos a explicar a los ciudadanos que para la sanidad en toda España necesitamos más dinero. Y por tanto, nosotros, consejeros de las comunidades autónomas, pues abogamos por esto, ¿no? Por tanto, en el IVA no se puede optar por un IVA o por los impuestos especiales sobre hidrocarburos, tabaco, alcohol, no se puede optar por tributación diferenciada en el territorio, pero sí se puede hacer que sobre los tramos autonómicos haya una decisión colegiada. En la tributación sobre la riqueza lo hemos hecho muy mal, Descentralizar tributos sobre la riqueza es un error, porque esto genera competencia fiscal, movilidad de los más ricos que se van a los territorios que se desfiscalizan, sentimientos de agravio comparativo. Esto es un problema. En los países en los que se hizo, Australia y Canadá, acabó siendo un fiasco. En España lo hemos hecho y estamos en medio de un fiasco. Tenemos que corregirlo, tenemos que, primero, pensar si estos impuestos debemos mantenerlos o no. Eso es un debate muy interesante. Los argumentos a favor de patrimonio no son los mismos que los argumentos a favor de sucesiones. Es un debate. Pero una vez que decidamos mantenerlos, si decidimos mantenerlos, o los recentralizamos, es decir, que vuelvan a ser tributos estatales, tributos centralizados, por tanto iguales en toda España, o los dejamos en manos de las comunidades autónomas, pero con un suelo. De aquí no se puede bajar. Si luego usted quiere subir y sus ciudadanos quieren subir, se puede, pero de aquí no se puede bajar. Este es el mínimo que en España consideramos que se debe cobrar por patrimonio, por sucesiones, por lo que sea. Esto se puede hacer y se debe hacer, pero es verdad que aquellos territorios, fundamentalmente Madrid, la Comunidad de Madrid se niega en redondo a esto porque considera que esto rompe con sus planteamientos fiscales. Y en el caso del IRPF no se trata de descentralizar más el impuesto, que ya está muy descentralizado. No hay ningún país del mundo que tenga más descentralizado el IRPF que España, ninguno. Ningún país del mundo, Estados Unidos, Canadá, sus gobiernos federales renuncian a tener IRPF, porque el IRPF es un impuesto muy importante, es una herramienta de redistribución, es un mecanismo de redistribución muy importante y además pues es una fuente que genera muchos recursos y nadie renuncia a ellos. Siempre hay un IRPF federal y ya tienen en torno al 50%. Eso es mucho ya. ¿De qué se trata? Lo que se trata es de que el IRPF autonómico funcione igual que el estatal. Lo que no puede ser es que el ministro Montoro decida que va a subir el IRPF, que introduce un recargo y a los 2 meses todo lo veamos en nuestras nóminas y que la consejera Rosa Dávila decida hoy que va a subir el IRPF y que todos vosotros lo notéis en el mes de mayo del 2020. En mayo del 2020, cuando presentéis la declaración correspondiente al año 19. Eso no puede ser esa simetría, porque ella tampoco va a ver en las cajas de la consejería, va a ver el dinero, como sí lo ve el ministerio. Eso tenemos que cambiarlo completamente. Es decir, el IRPF autonómico debe funcionar exactamente igual que el estatal. Exactamente igual. Las retenciones, tenemos que ver todos nuestra retención, tenemos todos que ver qué parte va a la comunidad autónoma, qué parte va a la estatal. La comunidad autónoma tiene que tener capacidad para tomar decisiones rápidas, igual que lo hace el Ministerio. Esto es un ajuste fino, no es aumentar el porcentaje de cesión. En mi opinión, en el ámbito de la descentralización tributaria es donde menos errores hemos cometido, salvo lo que tiene que ver con la imposición sobre la riqueza. Eso sí ha sido un error. Fuera de eso, no hemos cometido grandes errores. Hay que hacer ajuste fino. Y somos, de los 29 países de la Unión Europea, los más descentralizados. Más que Alemania, más que Bélgica, que son países federales. Vamos a ver. Ya vamos acabando. ¿Cuántos minutos tengo? 20 minutos, perfecto. El modelo no se entiende. Cuando le preguntas a los ciudadanos quién es responsable de IRPF, de sociedades, de la educación, de la sanidad, los errores que se cometen son enormes, superiores al 50%. Más de la mitad de la población tiene serios problemas para entender quién es responsable de impuestos, de gastos. Esto
esto genera un problema de rendición de cuentas serio. Tenemos que simplificar el modelo, tenemos que explicarlo mejor. Voy a poner un ejemplo que tampoco vale mucho para Canarias, porque aquí en Canarias no tenéis el IVA, pero en el IVA, ¿sabéis? Hay tipos diferentes, el tipo del 4, el tipo del 10, el tipo del 21, y resulta que tú vas a un supermercado y te dan en el ticket, el ticket del súper, los precios están en PVP, y en el ticket te separan las bases por tipos impositivos. Te dicen lo que te han cobrado al 4, al 10 y al 21. Y esa información es absolutamente irrelevante. ¿Para qué quieres esa información? Lo que sí me gustaría saber es qué se lleva la comunidad autónoma y qué se lleva la Administración Central. Eso sí sería interesante. Mire, esto va aquí, esto va allá. ¿No? Incluso, como se hace en Canadá, el precio en la estantería es sin impuestos. Cuando voy a caja, claro, es mucho más. La gente, ¿cuánto más? Entonces miras el ticket, dice, esto es lo que se lleva. Entonces, estás visibilizando quién se queda con los impuestos, ¿no? Esto es un ejemplo sencillo, pero que da una idea del tipo de estrategias que debemos seguir para aclarar, para clarificar cómo funciona el sistema. ¿El Estado autonómico está abocado a la sostenibilidad fiscal? Mi respuesta es que no, si las cosas se plantean bien. Hay que hacer bien las cosas, pero si las hacemos bien, no hay un problema de sostenibilidad. Los estados descentralizados no son per se más irresponsables fiscalmente que los centralizados, no lo son. Siempre y cuando hagamos bien las cosas. ¿Y qué es hacer bien las cosas? Tener reglas claras para el reparto de objetivos de déficit. No puede ser que el Ministerio de Hacienda decida cómo se reparte y ya está. Le va al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este es el reparto y si no os gusta da igual porque tengo el 51% de los votos y se os aplica manu militari. Eso no puede ser. Tenemos que tener unas reglas, tenemos que tener unos criterios para la asignación del déficit, porque es de las cuotas de déficit, porque si no tenemos un problema. Si exigimos demasiado a las comunidades autónomas, pues ya sabemos lo que pasa cuando se exige demasiado, que la probabilidad de incumplimiento pues aumenta. De hecho, esto está en algún trabajo que he realizado yo, se demuestra claramente cómo los años en los que apretabas más, había más incumplimientos. Bueno, es muy difícil imaginarse el porqué y suponer que esto iba a ocurrir, pero los datos demuestran que cuanto más aprietas, más incumplimientos hay. Diálogo y lealtad mutua. Es decir, hay que pactar, hay que dialogar y hay que ser leales. Hay que ser leales. Si yo me comprometo a un déficit del 1,5, tengo que tener un déficit del 1,5. No me puedo dejar ir al 3,4. No puedo hacer eso. Porque mis desviaciones perjudican a todos. Estamos en el mismo país. El riesgo país tiene que ver con lo que hace Canarias, con lo que hace Galicia, con lo que hace Valencia, con lo que hacemos todos. Y por tanto no es solo mi problema, es el problema de todos. Y eso quiere decir que si no tenemos justificaciones razonables para las desviaciones del déficit, tendrá que haber penalizaciones automáticas y claras. Hemos vivido años en los que había unos objetivos, había comunidades autónomas que se apretaban el cinturón y cumplían, Galicia, Canarias y otras que no, Cataluña o la Comunidad Valenciana. Esto no puede ser y no debe ser. Reglas, diálogo, lealtad y penalizaciones automáticas. No puede ser, porque es un bien público. La estabilidad fiscal es algo de lo que nos beneficiamos todos. No puede ser que Galicia cumpla y estos no. Galicia ha cumplido, pero ha cumplido con un ajuste salarial. Yo no he tenido pagas extras hasta el año 2017. Desde el año 2013 al 2017 no he tenido pagas extras. Cumplíamos, campeones de cumplimiento, pero el resto de los funcionarios ya habían recuperado sus pagas extras y nosotros no. Bueno, oiga, si nos estamos apretando el cinturón en Galicia, ¿por qué no se lo apretan en Cataluña? Creo que esto es importante. Es decir, discutamos cómo debe ser el reparto, pero una vez que nos pongamos de acuerdo tenemos que respetar las reglas del juego. La autoridad fiscal independiente, esto afortunadamente ya lo tenemos. Tenemos una muy buena autoridad fiscal muy independiente.
que nos está ayudando mucho a mejorar, a detectar problemas, a diseñar escenarios de corrección. Y el problema de la lasitud presupuestaria, claro, si yo puedo desviarme del déficit porque tengo a alguien que me lo va a financiar, pues claro, el incentivo a portarte bien pues es escaso, ¿no? ¿Qué hacemos con el sistema fiscal? Con el sistema foral. Pues el sistema foral, como antes os decía, no tiene parangón en los países federales de referencia. Es una anomalía. Es algo propio de estructuras confederales, no federales. Confederales es cuando la fuerza, el poder está en las partes y no en el todo. Y las federaciones hay una fuerza en el todo y fuerzas en las partes. Esta es la diferencia, ¿no? Y el modelo foral es un modelo de tipo confederal. El modelo foral se parece al modelo de la Unión Europea, de 29 países, claro que esto baila, ¿no? Ahora con el Brexit, que cada uno tiene su propio sistema, luego tiene algo que es conjunto, pero la fuerza reside en los países. Claro, esto en un país, esto encaja muy mal, ¿no? De todas maneras, incluso respetando esta anomalía y respetando esto que aparece en la Constitución, sin reformar el régimen foral en lo que tiene que ver a su normativa constitucional, se puede aplicar de otra manera. Y si lo aplicamos bien, teóricamente, si nosotros aplicásemos bien el sistema foral en el País Vasco y Navarra, la financiación por habitante ajustado sería la misma en el País Vasco y Navarra que en otras partes de España. Porque el cupo sería mucho más grande, la aportación a Navarra sería mucho más grande y entonces, bueno, diríamos, qué raro es eso, pero bueno, no te da grandes ventajas, por tanto, venga. El problema es qué raro es eso y encima te da muchas ventajas. Entonces, claro, esto es más difícil de... pero aquí tenemos que entrar. Tendremos que diseñar un escenario a 40 años vista, 50 años vista, tendremos que ir convergiendo 1 o 2 puntos al año, pero no puede ser, no podemos mantenerlo. El problema es que, desde un punto de vista político, los vascos y los navarros que van a la zaga siempre, lo tienen muy claro. Esperamos a la coyuntura política en la que hacen falta nuestros 5 diputados y ahí es donde renegociamos el sistema y damos otra vuelta de tuerca. Esto nos ocurrió cuando estábamos en la comisión de expertos. Nosotros estábamos, y lo decimos en el informe, a favor de corregir esto, y mientras estábamos discutiendo esto salió el acuerdo del gobierno, del Partido Popular con el PNV, a este respecto. Hubo una dimisión. De hecho, el representante de Asturias, que le pareció tan mal que se fue. Dijo que no le parecía serio, que mientras se estaba trabajando sobre esto, y además nuestra posición, ya lo sé, el Ministerio era eso, que se estuviera en paralelo negociando esta cuestión. Canarias. Canarias es una desconocida. Yo hace 10 años tuve que hacer un documento sobre Canarias y entonces me tuve que poner, estuve leyendo bastante y me quedé casi tan confundido como antes de empezar a leer. Porque lo de Canarias es extraño, ¿no? No está la consejera, me voy a sentir libre. Y la consejera, claro, razona como una política. Yo, si soy capaz de conseguir esto, que me reporta más recursos a Canarias, pues esto está bien para mí y ya está, ¿no? Claro, yo estoy pensando desde un punto de vista global, ¿no? De la lógica del sistema. O sea, para mí el criterio no es si consigo más dinero está bien. Para mí el criterio es si la lógica del sistema eso es razonable. Entonces, yo creo que en Canarias lo primero que nos falta es saber más realmente sobre cuáles son los costes de la ultraperificidad, cuáles son los costes que tenemos y cuáles deben ser los esfuerzos que debemos hacer para conseguir un mayor desarrollo del país, del territorio de Canarias, ¿no? Hoy esto no lo sabemos. Hoy trabajamos, es mi sensación,
a ojo. Trabajamos a ojo. Yo creo que está claro, y basta con que alguien venga a Canarias a pasar unos días para darse cuenta de lo que supone pues, la distancia con la península y sobre todo el tener territorios que están tan separados con el mar por medio. Claro, en Galicia tenemos un problema de dispersión, que es una locura, tenemos casas por todas partes, pero claro, no es igual poder coger un coche y media hora estar en el centro de salud que tener que coger un avión para cruzar, ¿no?, el mar. Por tanto, esto es obvio que hay unos costes diferenciales. Pero no están bien cuantificados. Lo que se le da por insularidad es una cantidad a ojo. Personalmente, yo tengo la sensación de que es muy baja. Por tanto, ¿yo qué creo que deberíamos hacer? O sea, una cosa es, y ahí sí estoy de acuerdo con la consejera, el sistema de financiación, es decir, los recursos para la financiación de los servicios públicos, y otra distinta es herramientas para potenciar el desarrollo de un territorio. Esto segundo está amparado constitucionalmente, tiene un amparo europeo, comunitario, esto es indiscutible, no hay. Pero, claro, la forma en la que lo hacemos, por un lado, hace que interaccione el régimen fiscal con el sistema de financiación y, por otro, no está claro que esté siendo muy eficaz. Voy por partes. Si el régimen especial significa que no hay tributación indirecta en Canarias, el espacio que queda para que el gobierno autonómico introduzca un tributo autonómico ahí, en sustitución del IVA o de los especiales, es enorme. Por tanto, al final, mi capacidad fiscal es extraordinaria, porque tengo un espacio que en el resto de la península no tienen las comunidades autónomas. Entonces, claro, es verdad que es un tributo propio, lo crea Canarias, pero la realidad es que no está siendo ocupado por otra administración, cosa que sí ocurre en el resto de la península. Por tanto, esto es una ventaja enorme que tiene el sistema de financiación. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, el régimen especial afecta a la financiación por esta vía. Libero espacios fiscales y permito ocuparlos parcialmente, no completamente, pero parcialmente a la comunidad autónoma, a los cabildos, y esto me eleva la recaudación un montón, ¿no? Por otro lado, no está claro, cuando uno observa la estructura productiva de Canarias, no está claro que el esfuerzo que se esté haciendo esté teniendo mucho éxito. Entonces, mi pregunta y mi reflexión, y ya veis que me estoy lanzando sin red, es, asumiendo que Canarias tiene sobrecostes en la prestación de servicios y, a mi juicio, infraestimados en el modelo actual, es decir, que necesitaría más dinero todavía, asumiendo que hay que tener un trato diferenciado y positivo, una discriminación positiva con Canarias y un régimen especial potente, ¿no deberíamos cuantificar mejor las cosas y no deberíamos repensar algunos instrumentos? Es decir, ¿no sería mejor hacer las cosas de otra manera? A lo mejor poniendo el mismo dinero, a lo mejor con los mismos beneficios, a lo mejor no, a lo mejor con más o a lo mejor con menos, según cómo nos den los números. Pero hacer las cosas de otra manera. ¿No habría otras soluciones, otras fórmulas que costase lo mismo que nos están costando las desgravaciones en IRPF y en sociedades y que consiguieran realmente potenciar la estructura productiva de Canarias? ¿Se podría hacer las cosas de otra manera o no? Mi sensación, y hablo desde fuera, es que, bueno, es la historia, es lo que hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo así. Pero ¿hemos evaluado realmente la eficacia? ¿Todo este dinero podríamos utilizarlo de otra manera? ¿Estas ventajas fiscales no las podríamos redefinir
para que tuvieran un efecto mucho más potente. No estoy diciendo que se quite el dinero, lo que estoy diciendo es si no hay herramientas que costándote lo mismo puedan ser mucho más eficaces, porque el régimen especial tiene que estar focalizado en lograr el desarrollo del territorio, en conseguir el desarrollo del territorio, y el sistema de financiación tiene que estar focalizado a que los servicios públicos de los canarios tengan calidad similar a los del resto de la península. Por el hecho de vivir en Canarias no tengas una peor sanidad o una peor educación. Y si tienes unos sobrecostes por la insularidad, pues eso significa que hay que poner mucho más dinero encima de la mesa. Como de hecho ocurre en Australia, con Tasmania, por ejemplo, o ocurre en Canadá con los territorios de allá arriba, que cuesta, claro, allí llevar simplemente pues, un paquete de papel higiénico, pues cuesta una pasta, hay que llevar un avión. No, pues se le pone el dinero, pues está legitimado, ¿no? Entonces, las dudas que quiero compartir con vosotros, sé que me he arriesgado a decirlo tan claramente, pero mi sensación es que estamos jugando, o sea, que estamos haciendo las cosas dejándonos llevar por la rutina y por la inercia. Bueno, esto es lo que hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo así, sin repensar y sin reflexionar sobre si realmente está teniendo éxito esta estrategia, si no habría otras fórmulas con esos recursos que serían más exitosas y sin tener cuantificados bien los sobrecostes de la prestación de servicios públicos autonómicos en Canarias. No están bien cuantificados y mi sensación personal es que son mayores que los que aparecen en el modelo. Pero también esa otra parte que decía de las mayores posibilidades fiscales, ¿no? Sigo, después de haber leído, es cierto que no he seguido literatura en los últimos años, a lo mejor en los últimos tiempos ha habido avances en las cuantificaciones, pero en general estamos trabajando bastante a ciegas, ¿no? Y mi sensación también cuando examino la estructura productiva de Canarias es que sigue teniendo una dependencia extrema del turismo y que el régimen especial realmente no ha tenido un gran impacto positivo sobre el desarrollo del territorio. Sigue siendo muy dependiente de esa industria turística, ¿no? ¿Otras herramientas? No lo sé, pero hay que repensarlo seguramente. Yo creo que a veces, bueno, de los recursos públicos reproducimos programas, hacemos las cosas como siempre se han hecho, pensando, pero claro, a veces dar una vuelta y darle un giro, invirtiendo lo mismo, haciendo la misma discriminación positiva en términos de intensidad, pero con instrumentos distintos. ¿Por qué no intentar ser un poco más creativos, un poco más originales? Hay otros territorios, es verdad que Canarias es ultraperiférica, pero claro, Canarias es un país desarrollado, no son los departamentos franceses en América, ¿no? Que son territorios, pues, en fin, es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que hay espacio, ¿no? Y esto es lo que os quería contar. Bueno, como es costumbre, Santiago, abrimos un debate, aunque sea muy limitado en el tiempo, porque son las 8:25 y normalmente terminamos a las 8:30, pero bueno, como empezamos también más tarde, quizás pudiéramos dedicar pues, 10 minutitos, preguntas cortas, respuestas también cortas. ¿Alguien quiere pedir la palabra? Bueno, tan corto, ¿no? Pregunta, plantea dudas, un ginecólogo. O sea que no. Vamos a ver. El régimen económico y fiscal separado de la financiación no se ha aplicado prácticamente todavía. Son cosas nuevas. Cuando dice que hay que buscar otro camino, ¿nos estás diciendo que lo que vamos a empezar ves que no está claro? ¿Que no puede ser bueno? No lo hemos hecho todavía. Lo estamos empezando. No, ni se ha aplicado. Hemos reformado el estatuto y hemos conseguido que la financiación autonómica
vaya separada del régimen económico y fiscal. Hemos reformado el régimen económico y fiscal. Todavía no lo hemos aplicado, estamos empezando. ¿Nos quieres decir que eso no es bueno ya, que habría que buscar nuevas fórmulas? Porque puede que no estén conformes, porque entonces los economistas de Canarias, ¿qué tienen que decir? Porque ¿para qué han estado reformando el estatuto y el régimen económico y fiscal? Pregunto. Repito, soy un ginecólogo. Vamos a ver, hay dos partes, ¿no? Hay dos partes. Desde un punto de vista de calculadora, lo que ha conseguido beneficia a Canarias, sin ninguna duda. Porque en realidad lo que se ha conseguido es que a la hora de hacer los números, a los números de la financiación autonómica, a Canarias no se le resten unas cosas y por tanto le toca más. Entonces, en ese sentido, es algo positivo, ¿no? Porque tú tienes más dinero. Entonces, si lo planteas con algo bueno o no en función de la cantidad de dinero que te aporta, pues es positivo. No, ahí no hay duda, ¿no? Yo insisto que no lo tengo tan claro que se pueda separar tal como está configurado hoy, porque si tú liberas el espacio de la imposición indirecta, automáticamente estás afectando todo el sistema de financiación. Porque en la práctica, la capacidad fiscal de Canarias, y lo vamos a ver, y lo vemos ya, cuando tú ves la balanza fiscal de Canarias o tú ves la financiación por habitante, no lo que aporta el sistema, sino la financiación final, Claro, al final la financiación es muy superior al resto de la península, ¿no? Por tanto, que los políticos estén contentos con lo conseguido, yo lo entiendo. Y si yo estuviera en su lugar, diría exactamente lo mismo que ha dicho la consejera. Yo estaría orgulloso y presumiría de ese resultado. Por tanto, por ahí la respuesta está clara. Mi duda, cuando hablas del régimen, cuando se habla del régimen, el régimen al final se traduce en una serie de instrumentos. Pues una reserva, unas desgravaciones. ¿Es la mejor manera de utilizar los recursos públicos para lograr el desarrollo de Canarias? ¿No hay una manera mejor de utilizar básicamente herramientas fiscales, desgravaciones fiscales? ¿No hay otra manera de utilizar herramientas públicas para lograr el objetivo? De otra manera, si yo en vez de hacer, hablar por hablar, como diríamos los gallegos, botar a lingua para hacer, ¿no? Que es con las vacas, ¿no? A hacer. Si yo en vez de hacer esas deducciones a las empresas, con ese dinero, hiciese inversiones focalizadas en determinados sectores, es decir, si en vez de bajar impuestos lo que hago es aumentar el gasto destinado a promoción económica, ¿qué sería más eficaz para lograr el desarrollo de Canarias? ¿Qué sería más eficaz? ¿Estamos seguros de que las herramientas que estamos usando en el régimen especial son las más eficaces para lograr el desarrollo económico y social de Canarias? ¿Cuáles son los costes reales de la ultraperificidad para las empresas? ¿Con esas herramientas los estamos sobrecompensando o infracompensando? Mi sensación es que desde un punto de vista político, Canarias ha avanzado y ha ganado, porque respecto a lo que había está mejor, tengo más dinero, pero las herramientas que estoy utilizando, no lo sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero yo no conozco evaluaciones rigurosas del impacto de ese régimen y de posibles alternativas a ese régimen. No sé, José Luis, si existen, pero... Bueno, político, no lo sé. De todas maneras, esta segunda parte es más provocación, ¿no? Y en fin, un poco pues repensar las cosas. Cuando alguien viene de fuera y te dice algo, me pasó en el año 2011, llegué y lo primero que le dije en Valencia, y lo primero que le dije es, yo si fuera valenciano, protestaría. Yo no entiendo cómo estáis tan tranquilos. No fui yo el que provocó ahí todo eso en Valencia, pero luego me lo dijeron. Pues tienes razón, no decimos nada, ¿no?
Yo creo que la duda es pertinente. De hecho, lo que se ha planteado desde hace muchos años es si estamos en la dirección correcta, rompiendo con la tradición del núcleo esencial del régimen económico fiscal de Canarias, que es una financiación indirecta que financia a las corporaciones locales. El impuesto general indirecto financia a las corporaciones locales. Y si la introducción a principios de los años 90 de las dos leyes fiscales que establecieron unos incentivos muy poderosos a la inversión, fundamentados en que en un momento determinado la autofinanciación de las empresas era escasa y muy dependiente del sistema financiero, con unos tipos de interés de aquel momento. Entonces, si esos bloques de incentivos fiscales hoy en día tienen la función que en aquel momento tuvieron, y esta es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Se ha evaluado en distintas ocasiones pues cuánto supone la reserva para inversiones, qué efectos tiene, cuál es el artículo 26, qué efectos tiene sobre el sector industrial y sobre la agricultura, etc. Y la duda permanece porque, entre otras cosas, el efecto que se le suponía anticíclico a esos incentivos con la crisis económica quedaron en entredicho. También es verdad que la crisis económica no es una crisis económica normal y también es verdad que no con estos incentivos, con cualquier incentivo, la crisis se hubiera producido, pero no funcionaron, ¿no? Bueno, todo esto está en discusión y todo esto yo creo que en los próximos años habrá que aclararlo, efectivamente habrá que aclararlo y aclararlo bien. Luego hemos presentado aquí, y ahora se ha publicado en la revista de Hacienda Canaria, un artículo en donde se evalúa el diferencial fiscal con la península, ¿no? Y entonces ahí, claro, lo que aparece es que el diferencial fiscal ahora es de la imposición directa, no de la indirecta. Y claro, eso genera todavía más dudas, ¿no? Pero bueno, esto habrá que aclararlo bien y, como tú dices, habrá que cuantificarlo muy bien y habrá que repensárselo muy bien. Ya sabes, porque lo vimos ayer, que mi propuesta es meterlo todo en seguridad social, pero la mayor parte de la gente no quiere ni oír hablar de esto. O sea, ahí estoy más solito que la UNE. Pero bueno. Esa es una opción. Yo, de todas maneras, si me permitís, esto que estoy diciendo es exactamente lo que digo en Galicia con los fondos europeos. Estamos muy contentos de que nos aumenten los fondos, de renegociar, pero lo siguiente que tenemos que preguntarnos es, ¿pero no podríamos gastarlo de otra manera? ¿No podríamos plantear otros proyectos, otros programas, otras...? Es decir, que el hecho de que tú consigas más fondos europeos, claro, es positivo, pero la pregunta que siempre te tienes que hacer es, ¿y estoy haciendo un uso eficiente de estos recursos? ¿Me está rentando en términos de desarrollo económico cómo estoy gastando el dinero? La respuesta en el caso de Galicia, y creo que no es un caso excepcional en España, pues es que no. Allí, por ejemplo, se opta por programas muy pequeños, con poca incidencia, no hay evaluación ex ante, no hay evaluación ex post, se hacen inversiones y no se tienen en cuenta los gastos de mantenimiento, y nos toca ser críticos y reflexionar sobre esto. Y es un poco la sensación que yo tengo, que hay muchas dudas, muchas incertidumbres. ¿Cuáles son los costes de la prestación, diferenciales de la prestación de servicios en Canarias? ¿Cuáles son? No lo sabemos. Y me consta que lo que tiene que ver con la insularidad, lo que tiene que ver con la migración, eso tiene que ser mucho más de lo que el modelo lo está estimando. Los costes de la ultraperificidad, las herramientas y su incidencia relativa, su eficacia. Habría otras posibilidades, es decir, que hay muchas dudas. Para mí hay muchas dudas. También las hay en el uso de los fondos europeos en Galicia. No tiene algo que ver con Canarias, pero el Canarias, como es tan excepcional y tiene herramientas tan poderosas y es un caso tan... es muy, muy atractivo. O sea, pensad que el caso foral, pues que le aporta muchos beneficios en términos de financiación,
Pero cuando empiezas a mirarlo por dentro, no es tan distinto al modelo de régimen común. Pero Canarias es todo distinto. La imposición indirecta, todo es muy distinto. Y por tanto, cuando algo es muy distinto, tienes más interés o deberías tener más interés en conocerlo mejor y saber mejor cuáles son las. Entonces, mi sensación es que desde un punto de vista político se está negociando bien, en Canarias se está negociando bien. Mi duda es más interna. Oiga, pero podríamos, todo esto que estamos negociando bien y consiguiendo, podríamos utilizarlo de otra manera. Sí, pero fíjate que esto que tú dices se está negociando bien. Lo que se ha hecho ahora es retrotraer antes del 2009 el papel del régimen, la función del régimen económico fiscal en relación con el sistema de financiación. Es decir, nunca el régimen económico fiscal computó a efectos del sistema de financiación. Fue en el 2009. En el 2009. Y lo único que se ha hecho ahora, aprovechando una coyuntura política determinada, unos votitos que faltaban, darle marcha atrás, ¿no? Esto es lo que se ha hecho. Bueno, es lo que es. Y no, ya sabes que Ángel de la Fuente lo computa. En el sistema de cuentas territorializadas lo computa haciendo un cálculo que tampoco es eso. Pero bueno. Ahora bien, los costes de la ultraperiferia. Los costes de la ultraperiferia en términos privados están calculados y están calculados por la Comisión Europea. O sea que la Comisión Europea aprobó una metodología determinada para el cálculo de los costes de la ultraperiferia que se ha ido actualizando durante bastante tiempo. No están, sin embargo, calculados los costes de la ultraperiferia en materia de servicios públicos. O mejor dicho, para ser más exacto, se hizo un cálculo hace muchos años, con una metodología y no se ha vuelto a hacer. Entonces, ahí sí hay un hueco enorme que habría que algún día ya afrontar. De todas maneras, en materia de sanidad, está Ignacio por aquí, que sabe más de esto que yo. En materia de educación, por ejemplo, no se ha hecho. Sí, Rafael. Bueno, en primer lugar, algo realmente pues, de una manera muy clara y pues todos los problemas que presenta este tema de la financiación autonómica. Yo creo, en un momento lo citó, que la lealtad es un tema importante. Para mí es, y lo he vivido en primera persona, lo más importante, porque si no hay lealtad, todo después va a saltar por los aires, y es un principio constitucional. Y eso tiene su traducción, por ejemplo, en lo que voy a decir. El régimen económico y fiscal, bueno, yo supongo que no quiso decir que incluso prescindiéramos o podríamos prescindir de él. Desde mi punto de vista, ese es nuestro fuero. Es un fuero que estaba desde la época de los Reyes Católicos, 1850 con Bravo Murillo, se introdujeron los puertos francos, y en fin, y se ha ido manteniendo. Y efectivamente, en los años 90, y hay que tener en cuenta que la legislación no la hacemos nosotros, es aprobada por el Estado. Nosotros lo mandan al Parlamento para que demos, no el visto bueno, sino simplemente el conocimiento y sí, después están, lógicamente, toda la, negociación política para que se apruebe o que no se apruebe. Y como decía antes también el profesor Rivero, lo que se nos ha dado ahora es lo que anteriormente, como consecuencia de este régimen especial nuestro, veníamos percibiendo y que a partir de, no sé si fue del 2009, fue cuando se metió dentro de la financiación, con lo cual, claro, teníamos menor financiación. Y eso ahora se ha corregido y está orgullosa la consejera y
Vamos, y a mí me parece, entre otras cosas, porque también trabajamos incluso con el profesor Rivero en un informe para señalar el diferencial que suponía eso, y está calculado en torno a 750 millones de euros. Entonces, es muy importante, teniendo en cuenta cómo anda el tema de la lealtad y la necesidad de nosotros estar fundamentados no solo en la normativa, sino incluso también en la historia, como está, por ejemplo, en el País Vasco y en Cataluña, pues ese régimen fiscal tenemos que defenderlo, desde mi punto de vista, bueno, a machamartín. En este sentido, entonces, hombre, puedo estar de acuerdo en que si hay otros elementos que sirvan dentro de este régimen económico fiscal mejor para conseguir una mejor financiación o un mejor funcionamiento y, en definitiva, productividad en la economía canaria, pues la utilizaremos y se cambiará con respecto a eso. Pero siempre, desde mi punto de vista, dentro de ese régimen económico y fiscal. Y, bueno, pues eso son unas consideraciones que quería hacer. Sí, es lo que planteaba, es decir, al final la cuestión está en si yo tengo 100, tengo recursos en 100 y tradicionalmente esos 100 los he repartido de una manera, en un momento del tiempo merece la pena preguntarse sobre si ese reparto hay que cambiarlo o es el mejor reparto posible, ¿no? Es decir, de utilización de los recursos. Esto es algo que no solo hace referencia al régimen, hace referencia pues a cualquier política pública. En cualquier política pública no podemos reproducir el pasado sin plantearnos posibles cambios, porque el mundo cambia, evoluciona, tenemos evidencia sobre si una cosa está resultando o no. Concretamente, cualquier reducción fiscal, está claro que hay un contribuyente que se beneficia. Sí, se beneficia un contribuyente. Pero si el objetivo de esa deducción fiscal es aumentar la tasa de natalidad y yo evalúo que realmente no se demuestra que con esa deducción se esté estimulando la tasa de natalidad, está claro que si se la quito a esas personas, pues la persona dice, oye, me ha quitado algo que me gustaba. Ya, pero no estaba teniendo el efecto positivo que yo quería sobre la natalidad. Prefiero gastarlo en guarderías o prefiero gastarlo en otra cosa distinta. Es decir, a eso me refiero. Y es un poco la sensación que es algo demasiado potente como para no estar reflexionando, dedicar más tiempo y recursos a reflexionar sobre si no se podría hacer de otra manera, sin discutir la esencia, pero sí con otras herramientas, porque al final es cierto que hay una historia y una tradición, pero los mecanismos concretos que se están utilizando dependen, por ejemplo, de cómo está configurado el impuesto en cada momento. El impuesto de sociedades hoy no es igual que en el año 60 o en el 70. Por tanto, esta es la idea básica, ¿no? Yo creo que la sugerencia es oportuna y la recogemos en el sentido de que, evidentemente, en los próximos tiempos, más pronto que tarde, habrá que repensar el régimen, la parte fiscal del régimen económico y fiscal. La parte económica, que es la que se acaba de aprobar, pues está ahí, está bien, digamos que es satisfactorio, pero la parte fiscal sí creo que deberíamos reactualizar el discurso para llegar a algunas conclusiones en el sentido de, efectivamente, ese gasto fiscal puede tener una rentabilidad social mayor que la que tiene actualmente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y el sistema que tenemos de incentivos es de los años 90, de principios de los años 90. Y ha llovido mucho y se puede mejorar. Yo en ese sentido sí creo que hay que, lo he planteado muchas veces en los últimos meses, y claro, todo el mundo dice, hombre, ahora otra vez y tal, pero bueno, cada 7 años lo hacemos, o sea, que no pasa nada. O sea, que podemos prepararnos para dentro de 7 años, que en realidad son 5. Pues muchas gracias, don Santiago, por su intervención.